Buenas noches, bienvenidos a Asuntos Públicos. En pocas horas más los argentinos vamos a volver a votar en las elecciones legislativas y allí las encuestas electorales anticipan la consolidación de un fenómeno político, Silvia Mabel, que es el avance del PRO y del Frente Cambiemos en la cosecha de votos y apoyo popular. Bueno, este es un fenómeno nuevo en la política argentina y que todavía es poco conocido. ¿Qué es lo que está ocurriendo allá adentro en esa cocina política de lo que dicen el gobierno de los CEOs, de la nueva derecha, la centro derecha? Algunos dicen es un populismo de derecha. Bueno, todavía es algo que no se entiende muy bien, pero que está mostrando una fuerte presencia política. Está gobernando el país hace 2 años y muy probablemente lo haga con una mayoría, digamos, una minoría ampliada en todo caso, más la primera minoría más intensa, más legitimada después de estas elecciones definitivas legislativas. Claro, son elecciones que además vienen después de un ajuste económico importante, con pérdida de poder salarial, ajustes de tarifas, cambios. Nadie oculta en el gobierno que después de las elecciones vienen lo que ellos llaman las reformas estructurales, reforma laboral, probablemente una reforma previsional, y sin embargo tiene una adhesión importante de la población, ¿no? ¿Cuál será, Mabel, el misterio ahí? Claro, el misterio, según el color del cristal con que se mire, van a haber distintas opiniones sobre lo que significa este fenómeno político que tiene, como bien decían, varias facetas. Una faceta tiene que ver con justamente los ajustes estructurales que se vinieron aplicando. Recordemos que tuvimos unos meses de marzo, abril, hasta mayo, incluso con una conflictividad muy alta que hacía temer realmente, incluso en las propias filas oficialistas, que hubiera un impacto sobre lo electoral. El impacto estuvo en realidad. Lo que pasa es que tenemos, me parece, una presencia muy de poder consolidar un grupo que se consolida como primera minoría y conduce, y una oposición dispersa. O sea que las oposiciones no es la oposición, son distintas oposiciones. La primera es una muy clara, que es la división del peronismo. Si el peronismo no estuviera fracturado, creo que tendría otras alternativas. También tendríamos que pensar qué peronismos, con qué ideas, pero lo que aparece es que en la medida en que hay un escenario fracturado, la primera minoría que logra consolidar con una idea de fuerza, que interpela ciertos valores e intereses que están en la sociedad, porque el macrismo no cae de Marte, ¿no? Así que... Bueno, por suerte, esta noche tenemos con nosotros al que posiblemente sea el mayor experto en Cambiemos y el PRO, cambiemólogo, desde la academia, doctor en sociología y autor de varios libros sobre el fenómeno PRO, y el último, La larga marcha de Cambiemos. Gabriel Bomaro, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, ¿qué tal? Y la larga marcha es ¿cuán larga ha sido la marcha de Cambiemos al poder? La larga marcha uno puede situarla en el año 2001, cuando en el contexto de la crisis y de la caída de la Alianza, y diría un poco antes, en la caída de López Murphy como ministro de Economía de la Alianza, hay unos primeros sectores de centroderecha que entienden que las opciones de los partidos mayoritarios están cerradas y que tienen que crear una opción política propia. Una de esas opciones es Recrear, que va a ser una opción electoral importante en el año 2003.
La otra opción es la fundación que crea Macri de Narváez y que se consolida como partido en 2002 con Compromiso para el Cambio. Yo diría que esa primera idea de que hay que crear un instrumento político nuevo, autónomo de los partidos mayoritarios, para producir por fin un proyecto serio de país, entre comillas, con una idea de una sociedad de mercado abierta, incluida en el mundo globalizado del capitalismo financiero, nace, tiene su germen, digamos, en esos momentos, con una parcial desilusión que sufren estos sectores respecto del peronismo primero y del radicalismo después, en esas dos experiencias que son el menemismo y la alianza. Ahora, ¿hay alguien que lo haya conceptualizado así o surgió espontáneamente? O sea, ¿alguien dijo, un cerebro, un grupo, un think tank, alguien que dijo, tenemos que hacer esto, vamos en esta dirección y lo hicieron? ¿O fue un proceso espontáneo, digamos? Yo creo que hubo muchas personas al mismo tiempo pensando cosas parecidas que se terminaron de encontrar cuando se consolida PRO en el año 2007-2008 desde el poder de la ciudad primero, y que encontró la consistencia suficiente para llegar al poder nacional en el año 2015, con Cambiemos, en un contexto particular de alta polarización política y de alto rechazo al peronismo kirchnerista de, diríamos, la mitad del electorado, con lo cual se abría una ventana de oportunidad histórica importante para este sector que venía construyendo, insisto, desde ese año 2001-2002. Que ahí en ese mapa está por el otro lado el otro conglomerado también del peronismo y sus divisiones, ¿no? Porque es decir, por un lado hubo un proceso que durante muchos años, los años del kirchnerismo, lo que aparecían eran que las oposiciones al kirchnerismo no se podían reunir, no podían lograr un armado que hiciera valer su fuerza política por las diferencias que tenían. El tema era cómo amalgamar a través de alguna idea eje, una idea fuerza y un liderazgo, esas voluntades antagónicas. Y mientras tanto, lo que sí se produce es la ruptura al interior del peronismo, la ruptura de distintos fragmentos, primero de Narváez, después el sector de Massa, que se van rompiendo esas alianzas y dan la ventana de oportunidad sumada al papel del radicalismo, que también, ¿cómo lo ves vos en este armado? Completamente, sí, exactamente, es muy, muy justo eso. Digamos que decir, yo diría que del lado del no peronismo, este proyecto que se consolida y que es un proyecto sobre todo en sus inicios más de clases medias altas y del centro derecha más tradicional, si se quiere, pero reformulado, reformado, con esta idea más pragmática de crear una opción de poder, transita todo un proceso de armado de consistencia interna, por así decirlo, de consolidación organizativa, política desde la gestión, incluyendo cuadros, absorbiendo pedazos de partidos conservadores provinciales, hasta que está en condiciones de ser el socio mayoritario de una alianza no peronista. Digamos que eso se da en el año 2015 con un radicalismo débil, que es el socio menor, paradójico, porque es un socio menor que tiene la mayor estructura político-partidaria a nivel nacional, pero que al mismo tiempo no tiene proyecto, tiene que ir detrás de un proyecto que no es propio y tiene que ir detrás de liderazgos que no controla y que son de otro partido. Entonces, esa combinación que se da, como bien vos decías, en un contexto de debilitamiento del kirchnerismo, de pérdida de apoyos de sectores del peronismo y del no peronismo que estaban adentro de la alianza electoral, digamos, de esa fuerza, fueron condiciones muy propicias para que triunfe Cambiemos, pues, por ese margen tan ajustado, y que hoy consolide esa primera minoría fuerte, que es la que parece que se va a terminar de definir este domingo. Ah, sí. Sí. Sí, y además hay en ese sentido, en el caso del radicalismo, se da la paradoja de haber sido un partido que nace a la vida política oponiéndose a los conservadores y que termina siendo un partido subordinado, con cuadros subordinados, una estrategia claramente conservadora, aunque sea modernizada con nuevas palabras de 2.0, 3.0, pero los intereses son ¿Vos los cómo mismos. lo definirías? ¿O son categorías ya viejas? Hablar de conservador, neoliberal, ¿cómo definirías lo de Yo creo que
Las categorías no son ni viejas ni nuevas, las categorías aplican o no a ciertos fenómenos y hay fenómenos complejos como el PRO primero y Cambiemos luego que acepta diferentes categorías. A mí me parece que el núcleo de la coalición que orienta a PRO no es conservador, y es una mezcla entre, digamos, pero hay dentro del PRO sectores conservadores importantes, digamos, no es que no haya, pero no son los que orientan la política. Exactamente, dominan, deciden, los de la mesa chica no son esos. Hay un sector fuertemente neoliberal. Uno puede pensar que el presidente hasta debe tener convicciones neoliberales arraigadas. La conducción económica tiene un ala fuertemente neoliberal que aprendió, por supuesto, la experiencia de el menemismo y la alianza, digamos. Tiene esa experiencia, uno puede decir 15 años después o un poco más. Todos los actores inteligentes aprenden lecciones de la historia y, digamos, nunca son los mismos, no son siempre iguales, ningún actor ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Entonces digo, y hay, sobre todo, yo creo que la gran novedad que trae PRO primero y Cambiemos luego es un gran pragmatismo y una gran flexibilidad ideológica. Uno puede decir, ¿son neoliberales? Sí, lo son, en buena parte, pero no son dogmáticos, no son doctrinarios. Creen que la mejor forma de funcionamiento de una economía es desregulando, bajando costos laborales, produciendo una mano de obra adaptada a las necesidades coyunturales de un capital flexible y movedizo. Sí, creen eso, que son ideas duras de la ortodoxia económica. Pero entienden que son, digamos, ante todo una opción que construye poder y eso, entonces subordinan en parte los dogmas a la construcción de poder y eso sí que tenemos que entenderlo para pensar cómo es esta criatura política. Porque ya vamos a un... Antes de ir a la pausa, sí. te dejo una pregunta. ¿En qué medida esta falta de doctrina, a diferencia de los 90, tiene que ver con también la ausencia a nivel mundial de un recetario único como lo había en los 90? Eso te la dejo para la... Quedamos para abrir el segundo bloque y ya volvemos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. OSDENEO 1825. Estamos. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Presentamos los nuevos antitranspirantes comprimidos, que duran lo mismo que los grandes. La nueva tecnología comprimida de Rexona y DAB reduce el tamaño del envase ofreciendo la misma protección que los grandes. Úsalo como siempre y te aseguramos la misma cantidad de aplicaciones en un envase más chico. Nuevos antitranspirantes comprimidos. Lo mismo para vos, mejor para el planeta. Auspicia este programa Banco Provincia. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy analizando la coyuntura política, las elecciones del domingo y el PRO y el Frente Cambiemos. Y la pregunta que había quedado para Gabriel Bomaro, nuestro invitado. Mabel. Sí, Mabel. No, sí, era así. ¿En qué medida la ausencia de un relato único y unificador como en los 90, el neoliberalismo triunfante con un relato, hacía que todos subieran ese tren de la historia, como decía Menem, pero ahora ese relato está mucho más difuso en el mundo, más cuestionado? Es cierto eso que decís vos, pero al mismo tiempo vos fijate que en la teoría económica práctica, digamos, no hay hoy en día un discurso
no ortodoxo disponible que tenga cierto peso. Digo, vos sabés mucho más de esto que yo, digamos, seguramente, pero digo, creo que perdimos el consenso de Washington duro con las recetas, digamos, pero la teoría económica es bastante homogénea en el mundo, las voces heterodoxas son bastante débiles y aisladas, y si uno piensa, no sé, el caso Grecia, las mismas experiencias latinoamericanas no crearon una nueva doctrina económica, una nueva teoría económica alternativa. Entonces, yo creo que bajo una forma más plástica, sin el recetario así tan duro, sigue habiendo una fuerte hegemonía de un pensamiento, llamémoslo, ortodoxo en todas sus formas, ¿no? Hace pocos días Cavallo dijo, bueno, el gobierno lo van a negar, pero mis ideas son muy parecidas a las que está implementando este gobierno, ¿no? Digamos que hoy nadie lo quiere a Cavallo. No, claro. Digamos, votos. Toda de plomo, claro. Claro, pero digamos de alguna manera hay vos hablabas de López Murphy, Cavallo, muchos, porque él dijo, hay muchos hijos de exfuncionarios míos, ¿no? Seguramente se refería a Lucas Llach, que no que está en el Banco Central. Sturzenegger. Sturzenegger mismo, exactamente, claro. Como hay una continuidad allí. Sí. Sturzenegger fue el mismo funcionario de Cavallo. Sí, sí. Ahí hay una continuidad de las personas directamente. Yo creo que en ese punto hay algo que yo cuento en el libro que creo que es importante, que es ese divorcio, digamos, López Murphy es el perdedor de la historia esta, ¿no? Es el olvidado de la historia, desgraciadamente para él, digo, cuando él contribuyó en parte a construir esta opción de centro-derecha y él quedó en el camino, por así decirlo. Y en parte quedó en el camino, y quien lo deja en el camino es Esteban Bullrich, hoy candidato. Porque le robó el partido. Bueno, él era parte del partido, pero le hizo un fraude. Le ganó el partido, digamos, ¿no? Le ganó el partido con una interna sospechada. Y lo que dice Bullrich en ese momento, en el año 2008, es: no hicimos todo esto para hacer otro partido testimonial, hicimos esto para ganar el poder. Entonces, digo, hay una idea que ahí estaba todo el tiempo en juego, y digo, Bullrich no es precisamente una persona sin ideología y que uno pueda pensar muy alejada de los idearios del centro derecha. Es una persona, digamos, por su origen social, por su formación ideológica personal, por sus convicciones, claramente ubicado en ese lugar, y uno, digamos, habla poco, pero cuando habla uno se da cuenta de eso. Sin embargo, la convicción de que había que construir una opción de poder realmente, con lo que eso implica en términos de dejar de lado las cuestiones más puristas en términos de alianzas políticas y más pragmáticas en términos de ideas políticas, estaba muy claro en ese momento, y esa fue la vía pro, digamos, que se funde con Cambiemos en 2015. Ahora, Gabriel, ¿cómo juega en ese escenario María Eugenia Vidal? Que es algo que viene fuera, digamos, a pesar de que entra al PRO de la mano de Carolina Stanley, etcétera, tiene una política distinta, da la sensación de aproximación distinta y discursos que se diferencian. Vidal es un producto de la Fundación Sofía, ¿no? En realidad ella es la retista. Claro. En su origen, ella era colaboradora muy estrecha, muy cercana de la Reta en los años 90, y con él, junto con otro grupo de jóvenes profesionales, ingresan a la fundación de Macri en el año 2001. Pero es cierto que, digo, de eso han pasado muchos años, y en el medio se construyó una figura política, indudablemente, ¿no? Uno ahí también puede ver los efectos del paso del tiempo sobre las biografías de las personas y sobre la construcción de figuras públicas. Es indudable que hoy Vidal es una de las principales figuras públicas, digamos, del país, y sin duda de esta alianza pro-radical. Y creo que en parte es una de las principales figuras porque ella socialmente no forma parte del corazón del núcleo de PRO, no es una persona que venga de familia de origen alto, medio alto, ni patricio. Es una persona de clase media como... bueno, su abuela fue empleada doméstica. Sí, después está ese tema, yo creo que hay un tema ahí muy interesante también. Hice muchas entrevistas con los cuadros dirigentes de PRO de todo tipo. Hay una
una exageración a veces cuando uno vive, si en esta mesa fuéramos todas personas, bueno, un entrevistado me dijo, yo me siento en una mesa con mis amigos y soy el único que no tiene ningún pariente con 1 hectárea. Yo no tengo ningún pariente con 1 hectárea, ¿eh? Pero digo, para esa persona eso es algo... novedoso en su círculo. Exactamente. Para nosotros no. Tal cual. Entonces digo, algo parecido pasa con esto. Digo, yo creo que claro. Vidal es la historia de la clase media argentina, que digo, si uno mira un poquito Hacia para atrás, claro. todos tenemos familias muy plebeyas, todos no, digo, toda la clase media tuvo ese ascenso de algo muy plebeyo a una clase media profesional, digamos. Dijiste ¿no? algo interesante, porque la palabra plebeyo justamente es lo que pareciera ser lo refractario en esta etapa, ¿no? Es decir, somos todos humildes, pero lo antiplebeyo, la idea de lo plebeyo como un disvalor, lo plebeyo como lo no meritocrático, que empieza a instalarse en un sector, que hace incluso que se pueda justificar con otras palabras la flexibilización laboral, que generó tantos estragos en los 90, empieza a aparecer en un sentido como antiplebeyo, ilegitimado y medio borroneado, y mañana vamos a tener leyes laborales mucho más desfavorables para un montón de gente que las decidió aceptar. ¿Cómo ves vos eso? Sí, bueno, Vidal justamente expresa ese componente un poco más plebeyo, pero como bien vos decías, con un relato, con una narrativa meritocrática, digamos, claro, ¿no? Es el ascenso plebeyo. Exactamente. Es el ascenso del plebeyo, es el ascenso de la persona que viene abajo y que con su esfuerzo llega a posiciones altas en términos políticos en este caso, y creo que esa narrativa del esfuerzo individual es la que constituye, si se quiere, la narrativa fundamental con la que Cambiemos le habla a públicos muy diferentes, porque eso puede hablarle al trabajador cuentapropista de barrios populares, puede hablarle al señor de clase media comerciante, puede hablarle al gran empresario. Todos pueden construir una narrativa de su propia vida vinculada con que lo que tienen o lo que tendrán está asociado no a su propio mérito y no al entorno que lo hace posible. Exactamente, y porque en parte vivimos en sociedades en las que el vector individualista es cada vez más profundo, nuestra forma de pensarnos, nuestras biografías, nuestras formas de vincularnos con los otros es cada vez más individualista, sin dar con esto un juicio de valor, pero ahí conecta con un espíritu de época fuerte. Yo creo que Pro en su momento, Cambiemos ahora, supieron conectar con espíritus de época, así como el kirchnerismo en su momento, vía consumo, también logró conectar con esa dimensión, si se quiere, más individualista de, bueno, ok, no soy ideológicamente compatible con este gobierno, pero tengo acceso a cierto estatus vía consumo que lo acepto, y por eso puedo votar, y hoy hubo un 54%, que no es un 50% ideológico que tuvo Cristina Kirchner en el año 2011. Entonces digo, hay momentos de conexión con ese espíritu de época. Por supuesto que el kirchnerismo articulaba eso con un discurso, un discurso y unas políticas vinculadas con derechos colectivos, era otra familia de lenguajes, palabras. Cambiemos todo el tiempo trabaja sobre la cuestión del esfuerzo individual, y el Estado lo que hace es ayudar a los individuos a conseguir cosas mediante su esfuerzo individual. El individuo puede ser, esa es la gran magia del pensamiento liberal, puede ser el pequeño cuentapropista de un barrio popular, o puede ser el gran burgués que tiene una gran corporación, digamos, ¿no? Todos son individuos en este punto. Y que si te va bien, fuiste vos, y si te va mal, es culpa tuya. Y aguantátela. Sí, también exactamente. es como la culpabilización, donde si mañana te flexibilizaron, te quedaste sin trabajo, debe ser que vos no hiciste mucho esfuerzo. Pero eso es un anclaje en el minuto que nos queda más... Es distinto al economicismo, digamos, de los últimos 10 o 15 años, ¿no? O sea, es un valor más abstracto eso. ¿Cómo es que prende ese concepto, no? Yo creo que es un valor, está bueno, es un valor... pero ya no, perdóname, ya no tenemos que ir, me dice. Bueno, seguimos pensando, pero digo, solamente pensémoslo, es un valor no económico que está muy vinculado con toda la cuestión de la autoayuda, que sí es un tema de época y que tiene que ver con eso, con la superación individual. Dejémoslo ahí y otro día seguimos charlando. Sí, ese fue. Hasta el jueves que viene, esto fue Asuntos Públicos.